21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Esta tarde les voy a hablar un poco sobre las oportunidades de estudio en el Reino Unido. Entonces, en primer lugar, quería hablarles un poco sobre qué es el British Council. El British Council está basado en Bogotá y en Medellín, y la mayoría de la gente los conoce porque es una organización que brinda o tiene un centro de estudios de inglés, pero hacemos mucho más que eso. El British Council a nivel internacional es una organización que promueve las oportunidades de aprendizaje, intercambio cultural y educativo entre el Reino Unido y la organización y el país donde está ubicada. Está ubicada en 6 continentes, en más de 110 países en el mundo, cuenta con una red global de especialistas en educación, ayuda a más de 250 millones de estudiantes y exalumnos a establecer relaciones con el Reino Unido, y nosotros llevamos más de 78 años en Colombia y, como mencioné, tenemos sedes en Bogotá y en Medellín. Bueno, antes de pasar y empezar a hablar sobre las oportunidades de estudio en el Reino Unido, quería saber qué piensan ustedes cuando piensan en el Reino Unido. ¿Qué me puede decir? La Bolsa de Londres. ¿Tú dijiste? T. Muy bien. ¿Qué más? La cabina de teléfono. Bueno, esos son como cosas particulares que le identifican de pronto al Reino Unido, pero ¿por qué estudiar en el Reino Unido? ¿Por qué quisiera yo irme a estudiar al Reino Unido? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, exacto. ¿Qué más? Ah, bueno, muy bien. Entonces es reconocida mundialmente por su nivel educativo. Yo quisiera comentarles un poco sobre mi experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de hacer mi posgrado en el Reino Unido y fue una de las mejores experiencias en mi vida, y por eso no solo hago esto como parte de mi trabajo, sino también como por convicción personal, porque lo viví en carne propia y me pareció la mejor oportunidad. Entonces, ahora quería hablar un poco sobre por qué el Reino Unido. Como mencionaron ya un par de personas, porque sus instituciones cuentan con excelente reputación académica. Si buscan ustedes los rankings a nivel mundial, como el ranking de Shanghai, el ranking de QS, el ranking de Times Higher Education, van a encontrar en el top 10, en el top 50, hasta en el top 100, las universidades británicas listadas. Están también las universidades como Oxford y Cambridge, que están en el top 10 y son reconocidas a nivel mundial por temas de investigación y porque son instituciones de talla mundial. ¿Por qué más? Cuando la gente piensa sobre el Reino Unido y dice, bueno, me interesaría estudiar, pero yo digo, uy, no, es carísimo, la libra es carísima, pero no, es un país que es muy amigable con el estudiante. Encuentran descuentos de todo tipo, descuentos en almacenes, descuentos en los transportes, y tienen acceso al sistema de salud de manera gratuita. Pues se hace un pago preliminar cuando se va a emitir la visa, pero luego ustedes tienen acceso al sistema de salud como si fueran un ciudadano británico. ¿Qué más? Las ciudades culturales e históricas como Londres, Oxford, Cambridge, Stratford-upon-Avon, que fue la ciudad que vio nacer a Shakespeare. Entonces nos va más allá de la oportunidad académica y de lo que yo puedo vivir a nivel profesional y académico, sino también me da esa oportunidad a nivel personal para crecer. También, si yo no estoy interesado de pronto en estudiar un posgrado, hay una amplia gama de opciones de cursos de inglés en diferentes ciudades. Y finalmente es un entorno diverso multicultural donde yo puedo encontrarme y sentirme que ese es mi hogar lejos de mi hogar. Actualmente en el Reino Unido hay más de 86.000 cursos disponibles, ya sean cursos de acceso. Los cursos de acceso son como cursos de nivelación, pero ya personas que están interesadas en hacer su pregrado en el Reino Unido. Further Education, que es lo que nosotros llamamos educación técnica y vocacional, pregrados, maestrías, doctorados y cursos de inglés. Aquí quería hacer una anotación, ya que el mapa se encuentra proyectado, y es que el Reino Unido comprende 4 países. Es Inglaterra, cuya capital es Londres; Gales, cuya capital es Cardiff; Escocia, cuya capital es Edimburgo; e Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast.
Esos 4 países conforman al Reino Unido. Ahora, ¿qué tipo de posgrados? Si yo voy a enfocarme un poco en la parte de posgrados, porque aquí me imagino que la mayoría, si no todos, son estudiantes de la Universidad del Norte, pero podemos ir pensando más allá cuáles son mis opciones en el momento en que yo quiera hacer una maestría o un doctorado cuando yo salga de la universidad o de mi pregrado. El Reino Unido tiene un beneficio muy grande y es que los títulos de posgrado son un poco más cortos que lo que tienden a ser en otros países. Entonces las maestrías tienden a ser de 1 año, mientras en Estados Unidos o Australia o en otros países son de 2 años. Los MBA son de 1 año, los doctorados son de mínimo 3 años, esto depende de la duración de la investigación, la dedicación que yo haga. Hay diplomas y certificaciones de 6 a 12 meses, cursos vocacionales o cursos de conversión, que son cursos en caso de que yo estudio administración de empresa y ahora quiero dedicarme a ser abogada o quiero estudiar leyes, yo realizo un curso de conversión como para hacer ese cambio en mi carrera profesional. Los cursos vocacionales son en técnica y tecnológica también. ¿Cuáles son los requisitos generales? Entonces, para yo presentarme a un posgrado en el Reino Unido, tengo que demostrar o presentar esta evidencia. Primero, ¿cuál es la evidencia de mis estudios de pregrado? Si voy a hacer una maestría, yo tengo que enviar mis notas de pregrado. Si voy a hacer un doctorado, tengo que demostrar que yo hice algún programa de maestría. Debo demostrar experiencia laboral. Aquí yo indico en algunos casos, pero esta es en la mayoría de los casos. Sin embargo, acá las universidades tienden a ser muy flexibles y cuentan con experiencia laboral, ya sea las pasantías o prácticas, e incluso voluntariados que yo haga y que estén relacionadas a mi carrera o al posgrado que yo quiera realizar. Van a pedir un nivel de inglés del IELTS académico. El IELTS es una prueba de inglés que se requiere específicamente en el Reino Unido. Bueno, se acepta en muchos países, pero ahora esta es la que pide más sobre otro tipo de pruebas y piden un puntaje mínimo de 6.5. También tienen que tener en cuenta que tienen que tener un puntaje mínimo en cada componente del examen. La mayoría de las universidades piden un 5.5 en cada componente. El examen tiene 4 componentes, que es escritura, escucha, reading, listening, writing, speaking, esos 4 componentes. Piden 2 referencias, ya sean académicas o laborales, una carta de motivación, y ahorita quiero hacer un poco más de énfasis en lo que es la carta de motivación y por qué es tan importante. Y las calificaciones académicas, aquí indiqué legalizados y apostillados, pero esto depende de los requisitos de cada universidad porque no es un requisito obligatorio. Y una propuesta de investigación en caso de que yo me esté postulando a un programa de doctorado. Finalmente, todos estos documentos deben ir acompañados por una traducción oficial. Hay algunos programas que puedan requerir como algún requisito adicional o una prueba adicional, como son en las ingenierías, la medicina. En caso de que yo quiera hacer un MBA, algunos programas, algunas universidades piden la prueba GMAT, el LSAT, en caso de que yo quiera hacer un posgrado en leyes. Y si yo quiero hacer algo en diseño de moda o arquitectura, es muy probable que pidan un portafolio. Ahora, la carta de motivación. Esta hace parte de el proceso de postulación y los requisitos para presentarme a un posgrado. ¿Qué es esto? Esta es la carta donde yo tal cual me vendo a la institución. Aquí yo demuestro cuáles son mis habilidades, mis aspiraciones, qué puedo ofrecer yo a la institución, qué voy a hacer con ese programa que yo aspiro a hacer y cómo luego lo voy a aplicar en mi vida personal y profesional. Este determina tu progreso en el proceso de admisión. Nosotros recomendamos escribirla con mucho tiempo de anticipación y compartir esto con los amigos, tíos, primos, novios, hermanos, etcétera, que le den un vistazo y digan si eso está bien, especialmente porque cuando uno se presenta a una universidad británica, pues tiene que escribirlo en inglés, ese no es nuestro primer idioma, entonces entre más personas le echen un ojo, lo revisen y digan eso está bien, mucho mejor. Y finalmente, las universidades tienden a brindar unas pautas específicas o pueden guiar a los estudiantes con unas preguntas que quieran contestar para ver
cómo es el perfil del estudiante que se está presentando a la universidad. Ahora, ¿cuáles son los tipos de maestría? Existen dos tipos de maestría para estudiar en el Reino Unido, y la primera es el Taught Master's Degree, que es una maestría, lo que llamamos una maestría tradicional, cursada o por asistencia. ¿Qué hago? Yo voy a mis clases, voy a seminarios, presento exámenes, hago presentaciones. Esta tiene una duración de 1 año y al terminarla yo recibo una de estas titulaciones: Master of Arts, Master of Science, Master of Engineering, LLM en el caso de leyes o MArch en caso de arquitectura. O está el Research Master's Degree o maestría de investigación, que es mucho más como un foco independiente, casi que un doctorado. Esa no tengo que asistir a clases, ni a seminarios, ni a exámenes, simplemente yo presento una propuesta de investigación, tiene una duración un poco más larga, de 2 a 3 años, depende de mi dedicación en la investigación, y me brinda un MPhil o Master in Philosophy. ¿Qué es lo importante de esta maestría? Esta maestría me puede dar una progresión a un doctorado, o sea, puede equivaler al primer y segundo año de un doctorado. ¿Cuáles son las modalidades de estudio en el Reino Unido? Tiempo completo o parcial. Aquí quiero resaltar esto que dice parcial porque a partir de este año, comenzando en enero del 2018, cambiaron las leyes migratorias. Antes únicamente podían haber estudiantes internacionales completando estudios como tiempo completo, pero a partir de enero estudiantes internacionales pueden estudiar tiempo parcial. Sin embargo, hay ciertas restricciones, no pueden trabajar, no pueden llevar acompañantes. Y esto puede ser también presencial o a distancia. ¿Qué otro tipo de maestrías hay? Existen los MBAs o maestrías en gestión administrativa. Existen estos temas y entre otros en el Reino Unido, ya sea política de estrategia de la empresa, gestión operativa y estratégica, comercio internacional, mercadeo y recursos humanos. También tienen una duración de 1 año, que viene siendo un beneficio. Yo tengo ahí un costo-beneficio si me voy a quedar en el Reino Unido 1 solo año y no tengo que hacer una maestría de 2 años. Este sí tiende a ser un poco más exigente con la experiencia profesional o experiencia laboral. Algunos requieren que se presente el examen GMAT y existen estas 3 modalidades para el posgrado, para el MBA, perdón. ¿Cómo es el proceso de postulación? Esto se puede hacer a través de una institución o a través de esta página que indico aquí que se llama UK Pass. Un gran número de universidades en el Reino Unido ahora han decidido cómo utilizar esta página para centralizar todo el proceso de aplicaciones, viene siendo un beneficio porque si yo en Colombia quiero presentarme a una maestría, pues tengo que presentarme individualmente a la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana, a la Universidad Nacional, a la Universidad del Norte. Aquí muchas universidades ya lo hacen a través de esta página y puedo postularme hasta 10 programas diferentes. La mayoría no tiene costo, pero en caso de que haya un costo, deberían confirmarlo con la institución de su interés. ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, registrarse, ingresar para verificar correo y detalles personales, seleccionar las opciones de cursos, enviar información adicional en caso de que yo tenga alguna récord criminal, cómo voy a financiar mis estudios, si tengo algún tipo de discapacidad, porque el Reino Unido tiene una política y todas las instituciones del Reino Unido tienen una política de inclusión muy importante, entonces por eso piden incluir esta información si tengo algún tipo de discapacidad con anterioridad. Incluir información sobre los antecedentes académicos, información complementaria que requiera la universidad, la carta de motivación o personal statement que les hablé con anterioridad, que es donde ustedes se venden a la institución, y finalmente las 2 referencias laborales o profesionales, y se envía la postulación. Ahora, para presentarse un doctorado, piden un promedio académico aproximado de 4.5 sobre 5. Esto también puede variar, depende de la institución. Nuestra recomendación es siempre, cuando ya yo he detectado o yo he identificado alguna universidad de mi interés, yo me comunico y digo, bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos específicos que me pide cada uno.
El foco del doctorado son estudios independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que al igual que la maestría de investigación que mencioné anteriormente, yo no tengo que asistir a seminarios ni a clases, sino que yo tengo una propuesta de investigación a la cual me voy a dedicar durante por lo menos 3 años y tengo un tutor o un profesor que me hace el acompañamiento durante esa investigación. Si yo hago la maestría de investigación o el MPhil, puedo hacer una progresión al segundo año de mi maestría. En la mayoría de mi doctorado. En la mayoría de los casos, las universidades piden una tesis de 100.000 palabras para la graduación. Ahora, en cuanto a los costos estimados, estos son unos costos aproximados de lo que cuesta hacer una maestría en el Reino Unido. Entonces van, si pueden ver, desde 12.000 libras hasta 30.000 o más libras. Los costos, las maestrías más baratas o programas más baratos tienden a ser en artes y humanidades, y los más costosos son en medicina y los MBAs. Entonces, y para que lo tengan en cuenta un poco, en este momento la libra es aproximadamente, está a 4.000 pesos. Entonces, aquí indico también cuáles son los gastos de sostenimiento en el Reino Unido. ¿De dónde sacamos estos valores? Estos valores no son inventados. Estos valores de 1.265 libras al mes para gastos de sostenimiento en Londres y 1.015 libras al mes para gastos de sostenimiento por fuera de Londres, lo establece la sección de visas e inmigración del Reino Unido. Entonces, ahora más adelante les explico exactamente por qué son estos valores establecidos. En cuanto a becas y financiación, pues ya vieron aquí, estos son más o menos los precios que tengo que incurrir, o sea, mis gastos a incurrir en caso de que yo esté interesada en hacer unos estudios de posgrado en el Reino Unido. Hay alternativas para yo cubrir eso. Quería hablarles un poco sobre la beca Chevening, que es un programa de becas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y es la beca más completa que se puede ofrecer para personas que están interesadas en realizar estudios de maestría en el Reino Unido. Esto es únicamente de maestría, no de pregrados ni de doctorados. Esta beca tiene 2 pilares muy importantes. El primero es un tema de liderazgo y el segundo es un tema de networking o de conexiones. Entonces, ¿qué cubre esta beca? Absolutamente todo. Desde tu visa, los tiquetes, unos gastos de instalación al momento en que yo llego, unos gastos, un estipendio al momento en que yo me voy a devolver, gastos de manutención mensuales y te cubren también tu matrícula. Pero más que un programa de becas, y como mencionaba anteriormente, los 2 pilares, esta persona que esté seleccionada al programa de becas Chevening va a pertenecer a una red de exalumnos muy prestigiosa. En este momento la convocatoria está cerrada, abre todos los años entre agosto y noviembre. Entonces es una beca y un programa muy prestigioso que para el Reino Unido es un programa muy especial y que nosotros ayudamos a difundir mucho la información. Pueden encontrar más información al respecto en esta página. Otras formas de financiación son, por ejemplo, Colfuturo, que ofrece créditos beca para estudiar en las mejores universidades a nivel mundial, y el ICETEX, que brinda créditos educativos para estudiar en el exterior. Además de esto, obviamente, las mismas instituciones ofrecen ayudas o becas educativas a estudiantes que que sobresalgan o tengan los mejores promedios académicos. Entonces siempre está muy bien comunicarse con las universidades para que tengan conocimiento de cuáles son las otras becas disponibles. Ahora quería hablarles un poco sobre cómo es el proceso de la visa y que a mi parecer es un beneficio también estudiar en el Reino Unido este tipo de visa, el Tier 4 se llama. ¿Qué tengo que hacer para emitir esta visa? En primer lugar, debo presentar el certificado de estudios, el certificado de aceptación para estudios o el CAS, que es un documento que emite la misma universidad. Una vez ya yo pasé por el proceso de aplicación, ya yo mandé mis documentos, mis notas, ya me dieron un puesto en el programa que yo quiero. Y ya yo dije a la universidad cómo voy a financiar mis estudios. La universidad emite un CAS.
¿Qué más tengo que presentar? Un extracto bancario con fondos en cuenta de ahorros o corriente por 28 días consecutivos. Ahora, si recuerdan los valores que yo mencioné anteriormente, los 1.265 libras mensuales para vivir en Londres y 1.015 libras mensuales para vivir por fuera de Londres en cualquiera de los otros países. Yo tengo que demostrar, digamos, si en total mis gastos de manutención y mi matrícula cuestan en total unas 25.000 libras, yo tengo que demostrar que tengo ese valor en pesos en mi cuenta corriente o de ahorros durante 28 días consecutivos. Entonces, pero al momento de presentar eso, lo que pide la Embajada Británica o la sección de visas e inmigración es que yo cuento con el valor de manutención de los 1.265 libras por mes por 9 meses nada más. Así mi programa dure 12 meses, yo solamente tengo que comprobar que tengo ese valor de 9 meses o durante 9 meses más el valor de la matrícula totalmente quieto en una cuenta bancaria durante 28 días consecutivos. Además de eso, tengo que presentar toda la misma evidencia o documentación que yo presenté al momento de aplicar a la universidad. ¿Qué era eso? El diploma de mi pregrado, de mi maestría, mis calificaciones y todo acompañado con una traducción oficial. Igualmente tengo que demostrar o tengo que enviar la prueba sobre el IELTS UKVI académico o la prueba de inglés. Hacer una prueba de Biometric Residence Permit. Esto sencillamente es la toma de huellas en la embajada que se hace una vez empieza el proceso, les dan una cita para tomar estas huellas. Se pide pagar o cancelar un valor de 150 libras y esto es lo que mencionaba al principio de mi charla, que era ustedes van a tener acceso al sistema de salud del Reino Unido como cualquier otro ciudadano británico. Y esto es un gran beneficio. Si bien se paga una vez al año 150 libras, yo puedo ir 80 veces a la clínica del hospital y todas mis enfermedades van a ser cubiertas al 100%. Y finalmente el costo de la visa es de 335 libras en este momento y puedo realizar la aplicación únicamente hasta con 3 meses de anticipación, nada más que eso. Si ya yo tengo todos mis papeles y yo sé que voy a empezar mi maestría en 6 meses, no puedo. Tengo que esperar hasta 3 meses antes para enviar y empezar a hacer esta solicitud. Si yo soy muy desordenado y hago la solicitud muy tarde, pues existen estos servicios que son Priority Service, donde pago 184 libras para obtener una respuesta en 3 días o 919 libras para obtener una respuesta en 24 horas. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esta visa? Yo puedo trabajar hasta 20 horas semanales mientras estoy haciendo mi maestría o mi doctorado. Y durante el tiempo de vacaciones o el periodo de vacaciones puedo trabajar tiempo completo, que en el Reino Unido tienden a ser 35 horas. Entonces, esto tiende a ser una gran ayuda para un estudiante porque es un ingreso adicional en caso de que yo tenga el tiempo y no cuente con los recursos suficientes, pues puedo trabajar medio tiempo durante mi periodo durante mis estudios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no se considera como una prueba financiera en el estudio de la visa. Yo soy muy pilo, yo ya tengo todos mis papeles y antes de viajar pues me contacté con la empresa X y la empresa X me ofreció un puesto donde me van a pagar 3.000 libras el mes. Eso no va a contar como prueba financiera. Yo tengo que contar con absolutamente todos los recursos para sostenerme ese año o esos 3 años o ese tiempo que yo voy a estar en el Reino Unido para obtener la visa. Finalmente, ¿cuáles son los pasos a seguir? Yo escoger los programas y esto hay que hacerlo con mucho tiempo en anticipación. O sea, como si bien mencionamos al principio, el Reino Unido tiene una gran gama o muchas alternativas de universidades que están altamente rankeadas y son reconocidas a nivel mundial. Yo tengo que hacer la tarea de qué es lo que me interesa, por qué quiero estudiar eso, cómo lo voy a aplicar, cómo crezco yo como profesional, dónde quiero vivir. Quiero vivir en Londres, que es caro, pero me brinda oportunidades culturales, o quiero vivir por fuera de Londres porque encontré una muchísimo mejor universidad. Todo esto tiene un proceso. Entonces, definitivamente,
hay que hacerlo con cierta anticipación, escoger de 4 a 6 opciones. Yo no voy a poner todos mis huevitos en la misma canasta porque puede que la universidad te diga, no, no estás cumpliendo con los requisitos que queremos, pero mi segunda opción me diga que sí. Entonces, por eso también es importante postularse a diferentes programas. Hacer la aplicación en línea. Por suerte vivimos en una era digital y ya nada se tiene que entregar en físico, todo se puede enviar por correo, por email o digital. La mayoría de las universidades, o si no todas, no tienen fechas límites para aplicar, pero entre más temprano mejor. Sin embargo, tengan en cuenta que el calendario académico en el Reino Unido empieza en septiembre-octubre. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Empezar en enero, febrero, marzo, hacer la investigación o a empezar a aplicar el programa. La investigación de los programas yo recomendaría con mucha más anticipación. Y finalmente quería cerrar con esta página. Esto es una página que tiene el Reino Unido, el British Council, perdón, a nivel global, donde brinda información necesaria a las personas o los estudiantes internacionales que estén interesados en ir al Reino Unido a realizar algún tipo de estudio, ya sea un pregrado, posgrado, doctorado, maestría, cursos de inglés, cursos cortos, y brinda como información muy general y muy completa de cómo es vivir en el Reino Unido, qué tengo que tener en cuenta, cómo busco alojamiento cuando esté en el Reino Unido, cuáles han sido las otras experiencias de estudiantes en el pasado. Entonces es muy completa, por lo que lo recomiendo bastante. Está aquí la página donde pueden acceder a la información. De igual manera, pues desde el British Council no brindamos asesorías personalizadas, pero sí es de nuestro interés motivar a los estudiantes a tener o tomar más interés en lo que puede brindar el Reino Unido, por lo que pueden escribirnos a esta dirección que se encuentra aquí para obtener más información general de lo que es estudiar en el Reino Unido. Eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, algo no quedó claro de lo que dije. Sí. ¿A distancia? No. Tiempo, o sea, presenciales estando en el Reino Unido, pero tiempo completo es que yo estoy tomando créditos completos. O sea, sí, eso es a tiempo parcial. Eso es a tiempo parcial. Porque no la tienen, pero si tú sabes que el programa empieza en septiembre, si tú mandas los papeles el 1 de septiembre, es poco probable que la universidad te responda si la maestría empieza el 30 de septiembre en la universidad y tú mandaste los papeles el 1, es poco probable que la universidad haya tenido tiempo de evaluar toda la aplicación y tú sacar la visa a tiempo para empezar en ese semestre. Entonces, por eso no vas a encontrar, pero pues hay que tener en cuenta como el tiempo prudente que requiere una universidad. La mayoría de las universidades se toman entre 3 semanas, o sea, alrededor de 3 semanas, pero también pueden demorarse hasta 3 meses en evaluar tu aplicación. Entre más reconocida sea la universidad, más tiempo se va a demorar. Sí. Ok. La beca Chipney tiene como un proceso de aplicación diferente porque, como bien dijiste y lo mencioné yo, el periodo de aplicación va de agosto a noviembre. Cuando tú te presentas, tú todavía no tienes la aceptación en tu maestría porque el proceso de aplicación empieza en agosto-noviembre, pero para tú iniciar estudios al siguiente año. Sin embargo, cuando tú te presentas, tú dices, estas son mis 3 opciones, pero tú no has realizado el proceso. Sin embargo, ya ellos con anticipación están viendo, esta persona quiere estudiar en el LSE o en UCL o en Oxford. Entonces ya también ellos van perfilando, están diciendo, mira, esta persona pues le está apuntando a universidades reconocidas, importantes, con programas reconocidos. Pero tú, o sea, con tranquilidad no tienes que obtener ya
un cupo en la universidad por lo que tú iniciaste el proceso con tanta anticipación. Listo. Ok, te voy a dar un ejemplo de Colfuturo. Entonces, en Colfuturo te dan hasta 25.000 libras para hacer una maestría de un año. Entonces ya digamos que con la conversión 25.000 dólares, digamos que 25.000 dólares terminan siendo 20.000 libras. Mi matrícula y mis gastos de sostenimiento me cuestan 25.000 libras, digamos. De pronto cuestan más, pero te estoy dando un número al azar. Entonces, cuando yo me vaya a presentar a la universidad, cuando ya yo vaya a presentar los papeles a la universidad, o bueno, perdón, a la visa, olvida la universidad. Cuando yo voy a presentar los papeles a la sección de visas e inmigración, yo le pido una carta a Colfuturo, y si no es Colfuturo, a la entidad que me está becando o financiando, donde diga o declare, yo estoy dándole 20.000 libras a Pepe Pérez para que él vaya a hacer una maestría en el Reino Unido. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tengo esas 20.000 libras, pero todavía me faltan 5.000 para yo cubrir los 25.000 libras en total que me cuesta hacer los estudios. Entonces yo en mi cuenta bancaria, entonces que son 5.000 libras en aproximadamente 20 millones de pesos. Entonces yo tengo la carta que dice que tengo una beca de 20.000 libras y tengo 20 millones de pesos míos en mi cuenta corriente o de ahorros donde se quedaron quietos durante 28 días, en ningún momento bajaron a 19.999.000 pesos porque no pueden bajar. Y yo voy a la embajada y le digo, mira, aquí está mi carta con mi beca de 20.000 libras y aquí están mis 20 millones de pesos equivalentes a las 5.000 libras y con eso yo estoy cumpliendo con los 25.000, con las 25.000 libras para mantenerme durante el año que voy a estar. Y en ningún momento, como mencioné, baja esa plata por menos de 20 millones de pesos en 28 días consecutivos. No sé si quedó más claro. Sí, exactamente, exactamente. Cada vez que tú tengas una beca o con el ICETEX, o sea, y no te han desembolsado la plata, o sea, todas las entidades de financiación te van a dar como un documento verídico que que la sección de visas e inmigración va a aceptar. O sea, esto no puede ser carta de una persona inventada, o sea, tiene que ser legalizada de alguna manera que para que el visas e inmigración pueda ver que es verídica. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, pues muchas gracias. Sí. Chipning únicamente ofrece 30 becas, aproximadamente 30 becas anuales a colombianos, pero es bastante competitivo. Se presentan aproximadamente 800 personas, de las cuales se seleccionan 30. Y como te digo, es un programa de élite. Tú tienes que demostrar cómo eres un líder, cómo tienes una red de contactos, cómo vas a aplicar eso que has aprendido en el Reino Unido cuando estés haciendo tu maestría y al regresar, porque uno de los requisitos es regresar al país y luego cómo contribuyes a tu país, siendo ahora parte de la red de alumnos de exalumnos Chevening y con la maestría o esa formación que adquiriste en el Reino Unido. Pero entonces hay que buscar otros medios, o sea, existe, como mencioné, Colfuturo y las mismas universidades ofrecen becas, no completas, pero sí ayudas. Vale. ¿Sí?
Perdón, el doctorado me dice. Pero no te entendí la pregunta. Pues yo creería que sí. O sea, lo que tengo entendido es que tu hermana ya inició el doctorado acá, ahora le han ofrecido un cupo en el Reino Unido. ¿Cómo? Entonces, pero tendría que acordar, o sea, ya sería un caso muy particular y esto depende de como la progresión o lo que ha adelantado, lo que ha venido adelantado, igual como comentaba, o sea, los programas de doctorado hay que presentar una propuesta de investigación y es adelantar, si tú ya llevas la mitad de tu investigación realizada, supongo que vas a demorarte menos tiempo en hacerla, pero eso depende ya de lo que el estudiante acuerde con su tutor y lo que le acepte la universidad al momento de aceptarla o de brindarle un cupo de doctorado en la institución. No sabría ya porque eso es como un caso muy puntual y tendría que explorarlo con la institución en donde va a estudiar exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Conozco un caso de unos músicos de Bogotá que se llaman Frente Cumbiero Sí. y ellos hicieron como un proceso de grado un disco y todo. Ellos tenían que estar graduados, o uno de ellos, sé que uno de ellos está graduado por el lado. Digamos, para presentar eso, para esa inclusión de proyectos musicales, no tiene nada que ver con la beca o tú estás grabado en algo, porque eso sale una beca. No sabría exactamente, no, sí conozco a Frente Cumbiero y sé exactamente que el British Council incluso apoyó a su proyecto musical, pero esto no tenía que ver con estudios, sino más como financiación, como un proyecto de artes diferente. Ujú. Para los cursos de inglés, estas varían un poco porque no necesariamente obtienes la visa Tier 4 que estaba mencionando anteriormente. Obtienes una visa como un visit visa y no tienes, a menos de que estudies en una institución de educación superior, o sea, una universidad, obtienes una visa Tier 4 que te permite trabajar. De lo contrario, obtienes un visit visa que es por un tiempo más corto y tiene otras restricciones como no poder trabajar. En cuanto a los requisitos, creo que son diferentes porque tú no tienes que presentar estudios de pregrado, tú no tienes que demostrar como los mismos requisitos, como porque no te estás postulando a un programa completo, sino para un curso puntual en inglés. Entonces sí varían un poco, pero si quieres nos puedes escribir la dirección que indiqué anteriormente y aprovecho también para comentarte que desde el British Council nosotros brindamos asesorías para esto sí, para realizar estudios de inglés en el Reino Unido, brindamos asesorías personalizadas donde enviamos información a las personas que quieren estudiar inglés en el Reino Unido sobre cuáles son las instituciones, cómo es el proceso de visado, en qué ciudades, cuánto tiempo, en fin. No, no tiene ningún costo, son gratuitas y lo que tú terminas pagando es pues el costo del estudio o del curso que vayas a realizar. Algo así, funcionamos como un agente, como una agencia. Uh-huh. ¿Más preguntas? No, bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar sus preguntas. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.